Gracias te doy, Señor amado. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno, Señor amado, en nuestra vida, Señor amado. Porque tú no quitas el cansancio, Señor amado. Estás trabajando todo el día, Señor amado. Pero tenemos disponibilidad en nuestro corazón de ti, Señor, a aprender de tu palabra, Señor amado. Primeramente estás tú, Señor amado. Primeramente estás tú por delante, Señor amado. Tengo que ser obediente, Señor, a ti, Señor amado. Así como son grandes hombres, Señor amado, en el Antiguo Testamento, Señor amado. Así, Señor amado, como ellos, Señor, te obedecían, fueron obedientes a tu palabra, Señor amado. Así nosotros tenemos que hacer, Señor amado, obedecer, Señor amado. Tenemos que ir, Señor, llevarlo por tu palabra, Señor amado. Y ir a dar los ejemplos, Señor amado, primeramente, Señor amado. Para hacer la luz para los demás, Señor amado, de la gloria. Estos tiempos, Señor amado, como tú dices en tu palabra, Señor amado, que ya no hay tiempos mejores, Señor amado. Tú tienes misericordia de nosotros, Señor amado. Señor, estos tiempos, Señor, Señor amado, se están cumpliendo, Señor, de tu palabra, Señor. Padre celestial, todo ahora, Señor amado, empezó, Señor, a subir las cosas, Señor amado. Padre celestial, pero nosotros tenemos un rey que eres tú, Señor amado. Que en ti confiamos, Señor amado, que tú, Señor, lo vas a sustentar. Tú lo vas a dar, Señor, lo vas a proveer, Señor amado, de la gloria. Si somos fieles a ti, Señor amado. Padre celestial, Señor amado. Tú, Señor, conoces todas las cosas, Señor amado. Tú conoces todos los corazones, Señor amado, Padre celestial. Yo vengo con un corazón, Señor, dispuesto, Señor, a aprender, Señor amado. Yo vengo, Señor, dispuesto, Padre celestial, para que, Señor, haga acaparar de tu palabra, Señor, que tú estás enseñando, Señor amado. A eso, Señor amado, hemos venido, Señor, mis hermanos, Señor amado. Padre celestial, enséñalos cada día, Señor amado, tu caminar, Señor amado. Gracias te doy, Señor, por todo, Señor amado. Todo, Señor, te lo dejo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios, bendiga a nuestro hermano Cristal. Vamos ya a entrar a lo que es el estudio. Le pido, por favor, hermano, no estoy viendo acá de ratito hermano, ni saliendo para afuera, porque es cierto, se pierde ahí, que la vista se va y queremos estar ahí todo atento a lo que es el estudio. Nuestro pastor se ha preparado y que estemos aquí todos pendientes de lo que Dios va a dar a nuestra vida. Eso hemos venido, como decía mi hermanito, a escuchar de su palabra. Amén. Yo le digo a mi pastor que lo recibimos con gloria para el Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Sea la paz con todos ustedes. En tiempos difíciles Dios nos da paz. Tenemos esa paz que es inconfundible. La paz que el mundo no entiende. Porque el mundo está pasando los mismos problemas que pasamos nosotros, con la diferencia que nosotros tenemos paz. Y esa paz no se puede comparar, hermano. Gracias a Dios por estar aquí en medio del pueblo. Porque yo también soy parte del pueblo. Amén. Somos un pueblo. Y como cuerpo debemos todos ayudarnos. Vamos a seguir con el libro de Hebreos,
mí me ha servido mucho, me ha bendecido mucho este libro. Espero que a ustedes también. Hebreos capítulo 5. Habíamos visto anteriormente que se habla de nuestro Señor Jesucristo, que es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que las profecías. Y hoy vamos a ver que Él es nuestro gran sumo sacerdote. No hay nadie que haya hecho lo que Él hizo. Los antiguos tenían que hacer muchas cosas, mas Jesús hizo solamente una vez para siempre. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque leyéndose ya maestros, pues de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios bendiga su palabra. Santo es su nombre. Hoy vamos a ver algunos puntos muy importantes referentes al sumo sacerdote. Y vamos a ir viendo versículos por versículos hasta llegar al 4 y de ahí más rápido. Primero que nada, vemos en el verso 1 que dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, aquí quiero que los detengamos, era tomado de los hombres. Dios llamaba de entre los hombres para tomarlo como sumo sacerdote. No era nombrado por hombre alguno. Nadie lo elegía. Solo Dios tenía esa, podríamos decir, la facultad de llamar a un sumo sacerdote. Nadie tenía la autoridad. Aún Moisés no podía tomar esa autoridad. Vemos que Aarón fue llamado por Dios. Dios llama a Moisés y le dice a Moisés: tráeme a Aarón. Amén. Y lo unge como sumo sacerdote. Amén. Debía ser también este hombre empático. ¿Qué quiere decir empático? Que se doliera por las demás personas.
que se colocara en el lugar de todas las personas. Y eso, lamentablemente, no se ve hoy en día en algunas personas. Y como cristianos nosotros debemos ser así. Aun cuando no seamos sumos sacerdotes, pero sí somos parte del cuerpo de Cristo, somos hijos del Señor. Y una cosa también, usted es parte de ese reino de sacerdotes. Por consiguiente, usted es un sacerdote. Todos nosotros somos sacerdotes y presentamos ofrendas de adoración a Dios en todo tiempo, no solamente en algunas horas, en todo tiempo, y eso es por nuestra vida. Y nuestra vida es adoración a Dios. Y esa adoración tiene que subir ante la presencia de Dios como un perfume grato, como olor fragante. Eso es para nosotros, como cristianos, como sacerdotes, que hacemos esas ofrendas. Ya no hacemos lo que hacían antes los sumos sacerdotes, que tenían que hacer sacrificios, porque ya se hizo el último sacrificio. Bien, entonces tomado los hombres, ¿para qué? Para mediar por los hombres, para rogar por los hombres. Anteriormente habíamos hablado de los profetas hablaban en nombre de Dios hacia los hombres. El sumo sacerdote habla desde el hombre hacia Dios. Y hay una diferencia ahí entonces. Ahora este sumo sacerdote, lo que está hablando aquí el autor, está hablando del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que los hermanos que estaban escuchando, los judíos que estaban escuchando, entendieran de una vez por todas que eso ya no estaba, que eso ya había pasado. Pero eran duros de servir, eran duros, no querían entender por la situación que estaban pasando, por la persecución y todo eso. Ya estaban retrocediendo, ya se estaban desanimando. ¿Por qué? Porque tanto los judíos, los hermanos de ellos, y los romanos lo estaban persiguiendo. Y ellos solamente querían retroceder. Ya no les daba más. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, que le están pasando una y una cosa encima. Y el momento dan las ganas de retirarse o estar en quietud. Me recuerdo que Dios me tuvo a mí, o yo estuve 3 o 4 años en silencio. No me aparté del Señor, no fui a ninguna iglesia, pero busqué de Dios. Necesitaba estar con Dios a solas, tranquilo, recibiendo de Dios, buscando de Dios. No es aconsejable porque no todos pueden tener esa capacidad. También costó mucho, porque también vienen tentaciones cuando uno no está participando en alguna iglesia, en el grupo de cristianos. Pero ahí había lucha también. Hasta que mi señora comenzó a participar en una iglesia y me decía, vamos, y yo no quería. Hasta que un día sí, me presenté, estuve participando. Ya era hora de volver a juntarme con los hermanos. Pero me sirvió mucho, hermano. Me sirvió porque aprendí en la soledad, en esa paz con Dios, en esa conversación con Dios, en el cual uno se saca la careta y es como es. No hay nada que tenga que Dios descubrirlo. No, porque ante Él somos todos transparentes. Y pude volver. Estaba en el camino, pero pude volver a participar con los hermanos. Ya llevo mucho tiempo ya participando con los hermanos, ya no quiero volver atrás, o sea, en el sentido de quedarme
en silencio porque veo que hay mucho trabajo. Y Dios me ha dado un trabajo y tengo que hacerlo. Y el trabajo es predicar su palabra. Es el único trabajo que nos da el Señor. Entregar su mensaje a la congregación y al mundo. Ahora estoy haciendo estudios, pero mi trabajo es predicar el mensaje de Dios. Pero también me encanta hacer los estudios, porque debemos estar preparados para todo. Amén. Un día lo van a llamar a usted para que haga un estudio, va a tener que prepararse. Porque todos tenemos capacidades, Dios nos da las capacidades a todos. Usted puede hacer un estudio, usted puede predicar, usted puede hacer todo eso, porque Dios le dio algo. Dice su palabra: y recibiré el poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Para qué? Para ser testigo. No para andar sanando, eso va a ser milagro a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace esos milagros y los usa a nosotros. Pero ese poder que Dios nos prometió es para entregar el mensaje. Porque dice: y me seréis testigo. No dice: y van a andar sanando, van a andar haciendo milagros. No. Sí hicieron milagros los apóstoles, pero también iba la predicación, el mensaje de salvación. Ese era el mensaje que se predicaba, mensaje de salvación. Y ese es el mismo mensaje que nosotros tenemos que entregar cada día, cuando se presenta la oportunidad, el mensaje de salvación. No hay otro mensaje en la Escritura que anhele más el Señor que se predique, que es el mensaje de salvación. Y contarle quién fue el que hizo posible la salvación. Presentar a nuestro Señor Jesucristo como el único autor de la vida. Nuestro Señor entregó su vida por nosotros, por aquellos que andan afuera, que no hacen nada por Dios, por aquellos que no conocen a Dios, por aquellos que se burlan de Dios. También Jesús murió por ellos. Y puede activarse su corazón, su espíritu, y reconocer que el Señor Jesús es el Salvador de su vida. Y para eso el trabajo se nos ha encomendado a nosotros, a sus hijos. Hemos tenido el privilegio de ser llamados sus hijos. Privilegio. No cualquiera tiene ese privilegio. La Escritura dice: no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Él nos dirige, Él nos guía. Él nos va a llevar al lugar donde Él quiere que vayamos. Y ahí va a estar la persona esperando que usted le predique. Porque esa es la labor de todo cristiano. Este sumo sacerdote tenía que tener empatía de tal forma de interceder por el pueblo, de orar a Dios por el pueblo, de ir una vez al año y hacer un sacrificio por el pueblo. Tenía que ponerse en el lugar de la gente. ¿Se ponen en el lugar de algunas personas ustedes cuando la persona está sufriendo? Debe ser así. Ponerlo en el lugar de ellos. Porque su sufrimiento tiene que llegar también a nuestro corazón. Porque somos el cuerpo de Cristo. ¿O no se duele usted cuando empiezan a contarle que nuestro Señor Jesucristo sufrió tanto? ¿No le dan ganas de llorar al saber que el Maestro sufrió por usted? Permitió que le hicieran tantas cosas por usted. No nos duele nuestro corazón. Así también debe doler nuestro corazón cuando un hermano esté sufriendo. Y alegrarse cuando el hermano esté bien. Porque somos un pueblo.
empatía, algo está ocurriendo en nosotros. Aunque el Espíritu Santo está en nosotros, posiblemente no le estemos dando el lugar que le corresponde. Y el Espíritu Santo está en todo lugar y está en nosotros. Os enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. Les enseñará. Y Él está hoy con nosotros. En su corazón y en medio nuestro. La presencia del Espíritu Santo hace que usted se estremezca a veces. Cuando la palabra llega al corazón de las personas, es el Espíritu Santo el que está tratando con la persona. Y este hombre tenía que ser así. Tenía que ponerse en el lugar del hombre. Interceder hacia Dios por su pueblo, por los pecados del pueblo y por sus pecados, porque también no era justo él. Vamos a ver. Verso 2. Este hombre debía ser empático porque él también era pecador. ¿Por qué tenía que ser hombre entonces? Porque tenía que tomarse de un hombre, porque el hombre sabía las aflicciones que pasaba el ser humano. Porque todo ser humano pasa las mismas aflicciones en algún punto de la vida. Alguna situación difícil, quizás no tan fuerte como algunos otros, pero siempre está pasando por situaciones difíciles. Y es por eso que es tomado de entre los hombres, porque sabe que es sufrir, sabe que es pecar, sabe que es desobedecer a Dios, sabe eso. El hombre sabe cuando deshonra a Dios, el hombre sabe cuando desobedece a Dios. Por eso fue tomado de entre los hombres para que supiera cómo iba a interceder ante Dios. Y fue así que fue tomado a Aarón. Este hombre debía ser también empático. Dios lo tomó a él, por algo lo tomó. Él sabe las cosas. Dios escoge a quien él sabe que escoger. Él sabe quién está preparado. Él sabe quién puede usar. Él lo sabe. Y Dios lo va a usar. Un día de esto lo va a llamar a cualquiera de ustedes. Verso 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de ¿qué? De debilidades. El hombre tiene debilidades. La mujer tiene debilidades. Y luchan con esas debilidades. Cada cual tiene su debilidad, solamente Dios la conoce. Aunque algunos lo hacen visible. Y toda la gente sabe cuál es su debilidad. Pero no debe ser así. Guarde su debilidad. Luche contra eso. Y que Dios lo esté ordenando. Pero quizás toda su vida va a tener esa debilidad. Aunque vaya a luchar siempre. Pero hay algo seguro. Dios está ahí. Amén. Jesús está ahí. Esa debilidad está ahí. Siempre va a estar. Pero no va. Dios, estando en nosotros, no va a permitir que eso sea mayor que su presencia en nosotros. Mientras más búsqueda de Dios, mientras más atesore la palabra de Dios, mientras más adore a Dios, esa debilidad no le va a hacer nada. Va a quedar ahí, va a quedar guardada. Porque una cosa es verdad, hermano. Todo queda grabado y guardado aquí. Nada se borra, hermano. Si alguien le dijo
pasado iba a ser borrado. No es borrado. Lo que es borrado son sus pecados. Pero su pasado no es borrado. Usted siempre se va a acordar de lo que ha hecho. Pero cuando usted se acuerda de lo que hizo, también se acuerda de que Jesús lo perdonó. Y ya hay libertad. Por eso que dice que si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Y somos libres de todas esas cosas. De lo que hicimos en el pasado, somos libres. Aunque a veces el enemigo quiere traerlo a memoria para atemorizarlo, para molestarlo, usted dígale, si sé que hice eso, pero ya estoy perdonado. Aunque muchos me digan, tú hacías esto, sí, tú hacías eso. Ya no. Ya no vivo yo. A Cristo vive en mí. Bendito sea el nombre de Dios. Santo es su nombre. Entonces tenía que interceder porque él también era un pecador. Por esta causa él debía ofrecer un sacrificio por él y por su gente. El sacerdote tenía que una vez al año, previo al presentarse en el tabernáculo, él tenía que separarse de su familia por una semana. Tenía que cambiarse sus ropas sacerdotales por otra ropa especial para poder entrar ahí al lugar santísimo. Ya listo, tenía que ir al lugar y se presentaba con un toro, un becerro, por sus pecados. No por el pecado del pueblo, por sus pecados. Así lo degollaba, sacaba la sangre y entraba al lugar santísimo y rociaba el altar y alrededor con sus dedos 7 veces. Luego salía y sacrificaba un cabrito. Y hacía lo mismo, pero ese cabrito era el sacrificio por el pueblo, por los pecados del pueblo. Y hacía lo mismo. Sacaba la sangre, entraba al lugar, con sus dedos salpicaba ahí el lugar santísimo, o sea, el atrio, perdón, el arca, el propiciatorio, 7 veces también. Usted sabe que el número 7 es un número de perfección. Eso significaba que esa sangre representaba a toda la población, a todo el pueblo. Porque imagínense si hubiese estado tirando para todas las personas. Era mucho. Pero era simbólicamente 7 veces que salpicaba con sangre. Después de eso, salía y traía el otro cabrito, porque eran 2 cabritos que tenían que traer. Y echaban suerte entre los 2 cabritos. ¿Cuál iba a ser para el sacrificio y cuál iba a ser para ser liberado? Cuando salía, traía el otro animalito y colocaba las manos sobre el animalito. Esta acción representaba que pasaba todos los pecados del pueblo a ese animalito. Y una vez que lo pasaba y rogaba a Dios, ese animalito era sacado hacia el desierto para que se llevase todos los pecados. No lo mataban, se tenía que ir. Y había alguien encargado de llevarse al animal y dejarlo lejos. Y ese hombre también tenía que lavarse porque había tocado al animal, ya tenía impuro, tenía que lavarse, y había que hacer muchas cosas, muchas ceremonias. Y esa era la labor del sumo sacerdote.
ahí también en lo que se le colocaba, ¿no es cierto?, con un cinto, con un asunto de campanilla, para poder saber si el hombre se estaba moviendo de él. Porque si el hombre había pecado, ahora bien, el sumo sacerdote pedía expiación por sus pecados, pero pecados que eran involuntarios. Involuntarios. También la gente, el pueblo, pecaba involuntariamente porque hacía cosas que desagradaban a Dios. Esos eran los pecados que Dios perdonaba. No así los pecados premeditados. Dios no hacía eso con el hombre. Al contrario, la Biblia dice que esos pecados no eran perdonados, incluso hacía que estas personas salieran de su pueblo, los sacaban, los echaban, porque no eran dignos del pueblo, porque estaban prevaricando, estaban haciendo algo malo, sabiendo que estaban ofendiendo a Dios, en rebeldía, en desobediencia. Pero los pecados que se perdonaban eran aquellos perdonados, o sea, aquellos pecados que eran involuntarios. ¿Qué quiere decir voluntario? Que usted lo hizo como el chavo sin querer queriendo. Él lo hizo. Y había que esperar un año para que Dios lo perdonara. Un año, ¿no? Y si se moría antes, cada año tenía que ser perdonado el pueblo y el sumo sacerdote. Entonces decimos, voy a repetir para que lo veamos, para que no lo olvidemos. Se preparaba una semana, separado de su familia, se bañaba y se vestía de vestiduras especiales de lino. Después ofrecía un becerro como sacrificio de expiación por sus propios pecados y los de su familia. Ahora, cuando habla de su familia, se refiere a los sacerdotes, a todos los sacerdotes de una familia sacerdotal. Recuerde que el linaje de Aarón, todo el linaje de Aarón era sacerdotal. Entonces tenía que orar, rogar por esa familia, la familia sacerdotal. Y por el pueblo. Ahí en Levítico 16 está todo el ritual. Si usted quiere verlo en su casa, véanlo. Levítico 16, usted va a ver todo lo que le estoy diciendo. Cómo se hacían estos sacrificios, cómo se introducía al lugar santísimo, qué es lo que tenía que hacer. Entonces, tomaba entonces los machos cabríos. ¿Quiénes son cabríos? Son cabritos ya viejos, grandes, cabríos. Y echaban suerte entre ellos dos. Si la suerte caía en uno de ellos para ser sacrificado, el otro era para poder recibir toda la carga de los pecados, hablando simbólicamente. Amén. Que todo esto era simbólico, pero Dios lo recibía, porque Él lo había ordenado así. Amén. Entonces, eran dos machos cabríos y ya echaban suerte, uno para ser sacrificado y el otro era el chivo expiatorio que se llama azazel. Azazel significa sacado fuera, sacado, echado, o no sé, de alguna manera salir fuera. Después se quemaba en el lugar santísimo un incienso. ¿Por qué? Para crear una nube que cubriera el propiciatorio. ¿Por qué razón? Porque Dios le dijo a Moisés que antes que entrara tenía que esperar que la nube estuviera dentro para no ver a Dios y morir.
Entonces el trabajo de él era sacar, ¿no es cierto?, del holocausto, de ahí donde se hacía el holocausto, fuego y entrar con ese fuego, y en su mano llevaba especies aromáticas que la echaban en el fuego, y eso le echaba un humo. Ese humo se echaba en todo el lugar santísimo y se creaba una nube. Y en esa nube estaba la presencia de Dios. Hermoso lo que hacía. Colocaba sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesaba todos los pecados de Israel, transfiriéndolos al animal, y luego lo enviaba al desierto. Recuerda lo que dice Dios en un texto, dice que no me acordaré más de sus pecados, y también dice que lo echará al fondo del mar, queriendo decir que se había sido olvidado, que ya no iba a recordar nada de eso. O por lo menos que nosotros entendiéramos que eso ya no iba a ser tema para Dios, porque ya habían sido perdonados. Ahora su pecado, mi pecado, aquel que perdonó el Señor en la cruz del Calvario, eso ya no es tema para el Señor, porque ya fuimos perdonados. El tema para Dios es lo que viene ahora, que cada día estamos pecando, pero cada día estamos pidiendo perdón. No necesitamos un gran sumo sacerdote que pueda, ¿no es cierto?, interceder por nosotros, porque ya hubo uno que intercedió por nosotros, y más ahora todavía está intercediendo por nosotros, porque Él no entró al tabernáculo, Él pasó, y ahora entró al tabernáculo, al cielo mismo, a interceder por nosotros. Ya no intercede como intercedían los sumos sacerdotes desde la tierra, no, Él está intercediendo desde el cielo mismo por nosotros. Por eso que le digo que Hebreo es un libro que a usted lo va a bendecir, a mí me ha bendecido mucho. ¿Por qué? Porque me da seguridad, me confirma que soy salvo, me confirma que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, me confirma que el Espíritu Santo habita en mí, me confirma que en pie estaré con el Señor. Hacía mención la pastora que Él dijo: voy pues a preparar morada, para que donde yo estoy, porque Él está en todo lugar, muy presente, donde yo estoy, vosotros también estén. Y Él está preparando morada, ya creo que ya está preparada la morada, esa nueva Jerusalén grande, que va a descender a la tierra. Ahora hago un preámbulo. Todos quieren estar en el cielo y vivir en el cielo eternamente, pero no va a ser así. Vamos a vivir aquí en la tierra. Y dice que Dios mismo estará con nosotros. Qué glorioso, hermano. Qué glorioso el día en el cual estemos delante de Dios, gozándonos en su presencia. Pero qué tristeza por muchos que no van a estar ahí. Dios nos dirija, Dios nos guíe para poder entregar el mensaje a otros, para que tengan esa oportunidad también que tenemos nosotros. Este ritual purificaba al sacerdote y al pueblo, y al tabernáculo también, de todas las impurezas. ¿Por qué? Porque con esa sangre también tenían que echarle al tabernáculo, a varios lugares de ahí, para purificar. Porque simbólicamente los pecados estaban todos ahí, había que limpiar.
La casa tenía que estar limpia de todo. Y se hacía todo eso. Esto se hacía una vez al año, en el mes de Tishrei, que es entre septiembre y octubre. Este año es entre septiembre y octubre, no sé la fecha, pero ese se llama el día de la expiación, que es el Yom Kippur. En el hebreo es Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón. Así que entre septiembre y octubre, todo ese tiempo, Israel deja de hacer las cosas, queda quieto. Recuerden lo que pasó cuando estaban en esa quietud y vinieron algunos paracaidistas y se tiraron encima y tomaron rehenes a muchos jóvenes que estaban ahí. Bueno, estos jóvenes no estaban guardando nada porque ellos estaban haciendo otras cosas. Estaban haciendo fiesta, no estaban respetando lo que ellos respetan. Y bueno, pasó lo que pasó porque ellos estaban en ese descanso, en esa paz que llaman ellos. Tenían que descansar porque así lo decía la ley mosaica. Esa ley ya no está para nosotros. Y si alguien quiere traer esa ley, va a tener que cumplir toda la ley. Imposible. Apenas cumplimos pocas, que son las del corazón, que es la ley moral. Si esa ley no se cumple, menos íbamos a cumplir la otra. La ley moral son 10 mandamientos solamente. No son 10 mandamientos, pero son bien fuertes. Aquellos que aman al Señor tienen que cumplir esa ley. La ley moral, la ley del corazón, esa es la ley de Cristo. Amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros. Esa ley es la que está ahora para nosotros. Esa es la que hay que cuidar, esa es la que hay que guardar, esa es la que hay que ejercer. Amándolos los unos a los otros. Si usted ama a su hermano, cumple toda la ley. Sí, hermano, si usted ama a su hermano, no le va a robar, no le va a mentir, no le va a hacer daño, no le va a murmurar en otras personas, no va a calumniarla, no le va a hacer nada de eso porque usted ama a su hermano. Entonces el amor es la culminación de la ley. En estos 2 mandamientos se encierra toda la ley, dijo nuestro Señor Jesucristo. Primer mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En estas 2 se encierra toda la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Que cuesta? No sé si a usted le costará, pero la idea es que no cueste. Porque no debe costar amar a nuestros hermanos. No debe costar. Al contrario, debe ser fácil si el Espíritu Santo está en nosotros. Debe ser fácil si Cristo habita en nosotros. Va a ser difícil si aunque el Espíritu Santo esté en usted, pero usted no le da el lugar que le corresponde. Claro que vamos a hacer cosas que no debemos hacer. Pero si permitimos que el Espíritu Santo ocupe todos los lugares de nuestra vida, todas las habitaciones de nuestra casa, las cosas van a cambiar. Usted va a alegrarle a su hermano. Usted va a estar preguntando siempre por su hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo está su salud? ¿Por qué lo vino? ¿Tiene algún problema? ¿Le puede ayudar? Así son los hermanos. Aunque en la vida real, las familias sanguíneas no son así,
porque hay familias sanguíneas que no se saludan, no se visitan, no se ayudan. Solamente se juntan cuando una de las familias fallece. Y ahí todos se preguntan muchas cosas, y una de las cosas que siempre dicen, yo digo porque siempre he participado en todos los funerales de mis tíos, ya no tengo tío, en realidad no tenía ningún tío, todos han muerto. Pero las conversaciones, una de las conversaciones es esta: ojalá que lo estemos conectando, contactando. Llámame, juntémoslo un momento, juntémoslo un día. Y esa conversación es ahí. Porque después que se entierra el muerto, desaparecieron todos de nuevo. ¿Y aparecen cuándo? Cuando muere otro. No estoy diciendo cosas de otro mundo. Todos lo hemos pasado. Amén. Entonces, ¿dónde se junta la gente entonces? En un velorio. Ahí se juntan todos. Y el hermano no tiene idea de lo que está pasando el otro ni el otro. Ahí se dan cuenta de cómo está la vida de él. ¿Por qué no me llamaron? Sí. No es así como debe ser el cristiano. Usted no tiene que esperar que se muera un hermano para juntarse, reunirse alrededor del hermano y contar su anécdota y después decir, juntémonos más seguido. No, eso tiene que ser siempre. Siempre debemos estar unidos, porque así lo quiere Dios. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Así lo demostró el Señor Jesús. Él tuvo piedad, Él tuvo compasión, Él tuvo empatía con las personas. ¿Cuán gran empatía tuvo? Cuando multiplicó esos panes y los peces, se puso en el lugar de Él. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, ponerlo en el lugar del otro. Eso es empatía. ¿Qué es lo contrario? Apatía. Apatía. O sea, alguien que no se mueve por el dolor ajeno. No está ni ahí si alguien viene, si alguien no viene. No, yo nomás. Yo nomás. Yo me cuido, yo acá, yo allá. Es como algunas personas en las poblaciones viven su mundo, en su casa, y no conocen al vecino ni al otro vecino, y si alguien le pregunta y le dice, no, nosotros nos metemos con él. Nosotros estamos aquí nomás, nuestra casita. No debe ser así. No debe ser así. Tenía una vecina, hermano, una vecina, y ya partió la presencia de Dios porque era cristiana. Y nosotros siempre preocupados de ella y ella siempre preocupada de nosotros. Siempre. Hasta que un día hubo un problema entre nosotros. Pequeños problemitas. Un ápice de problema. Que no era para agrandar la cosa. Y pasó que se enojó. Y porque se enojó, ya perdimos ese contacto. Pasaron como 3 semanas, hermano, y la hermana no salía de la casa hasta que supimos que estaba enferma. Y nos dimos cuenta cuando su familia llegó, sacó un sillón grande y metieron una cama, porque ella no podía estar en el segundo piso, tenía que estar en la primera pieza. Y ahí el Señor se empezó a preocupar y fue para allá. Y volvieron de nuevo a reencontrarse, porque se quieren mucho, se querían mucho, pero esa enemistad pequeña hizo que hubiese una distancia. Y estuvo hasta el último momento ella y otras vecinas más con esta hermana y partió a la presencia de Dios. Pero esas cosas no deben ocurrir, debemos estar preocupados de nuestro entorno. Preocupados del vecino de la frente, no que vayan a meterse a la casa y a saber lo que ellos hacen, no, pero siempre preocupados.
Uy, no lo veo. Ya no sale. Algo me va a pasar. Voy a ir a preguntar. Sí, porque a veces dejan de salir. Yo tengo un vecino al frente que ya tiene su edad y nosotros muy preocupados de él. Y siempre estamos mirando cuando sale, cuando entra. No es que lo estemos vigilando, sino que por el cuidado. Y así está la cosa. Lo cuidamos, prácticamente lo cuidamos. Y así también con otras personas. Pero ¿es por qué? Porque hay que amar a las personas. Hay que ser como Jesús fue. Porque Él dijo ser como yo. Ser como yo. ¿Y Pablo qué dijo? Ser como yo, así como yo de Cristo. Ahora, ¿por qué dijo alguien va a decir, Pablo se creía Cristo? No, lo que pasa es que en el tiempo de Pablo ya la gente no conocía a Jesús. No había conocido a Jesús en el tiempo de Pablo. Entonces Pablo le dice, mire, si quieren conocer a Jesús, quieren a Jesús, vean a mí. Porque yo hago lo que Jesús hacía. Entonces, lo que él hacía, ellos decían, entonces hacía Jesús. No por su físico, sino por su actitud. Por cómo era él. Fíjense, cuando un cristiano es un cristiano dadivoso, se nota. Ya alguien dice que es cristiano. Es dadivoso. Uy, actúa igual que Jesús. ¿Recuerden dónde fue que se nombró cristiano por primera vez? En Antioquía. Antioquía había cristianos que antes no se llamaban cristianos, sino que se les decían los del camino. Después, en estos tiempos, le llamaban los aleluya. Y todavía le dicen los aleluya por ahí. Pero somos cristianos. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Podríamos decir, somos pequeños Cristos. Muy pequeñitos, demasiado pequeñitos, pero somos de Cristo. Amén. Bien, vemos el verso 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado como lo fue Aarón. Nadie toma para sí esta honra. ¿Qué quiere decir? Nadie toma se determina a sí mismo como sumo sacerdote. No puede. Porque él solamente es llamado por Dios. Levíticos 8:1 nos dice a nosotros, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúna toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Todos tenían que saber lo que Dios había determinado. Él no deja nada para callar. Las cosas, y Dios hace las cosas y todos lo saben. Recuerde cuando fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto, no hizo nada en oculto el Señor. Mandó a Moisés para que Moisés mostrara el poder de Dios. Y usó también a Aarón. Ahora cuando la Biblia dice que Moisés era tardo para hablar, no quiere decir, como muchos dicen, que era tartamudo. No, eso tiene que sacar, es un mito eso. No era tartamudo. Lo que pasa es que el problema de él es que él había estado en Egipto, había participado con todos ellos. Es más, tenía amistades ahí también. Entonces iba a ser complicado quizás presentarse y hablar y hacer las cosas. Entonces, ¿qué dijo Dios? Toma a Aarón y él va a hablar por ti.
Pero el líder, entre comillas líder, era Moisés. Pero Aarón era el portavoz. Él era el que, recuerde, que quien tiró la vara al piso y se convirtió en serpiente fue Aarón. Porque Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que tire el báculo. El báculo se convirtió en una culebra, una serpiente, una víbora, no sé cómo sería. En las películas siempre se ve una cascabel, no sé si sería una cascabel, pero era una serpiente. Pero eso lo hizo a luz de toda la gente. Nada esconde. El ministerio de cada persona tiene que estar a la vista de todos, no oculto. Las cosas que se hacen en el Señor tienen que ser abiertas. Y aquí podríamos decir que tiene que haber una ley de transparencia, como la hay en el gobierno hoy en día, que de transparencia no tiene nada. Pero el cuerpo de Cristo debe tener esto, debe ser transparente. ¿Para qué? Para que nadie ande detrás de otro. Para que nadie ande diciendo, oye, se hizo esto, me dijeron esto, se habló de esto, no, hermano. Tiene que haber transparencia entre todos, porque somos un cuerpo. Imagínese que este oído no escuche lo que este oído está escuchando. Los dos escuchan. Bueno, por ahí hay el sordo de un oído, por ahí hay otra cosa. Pero el cuerpo sabe lo que está ocurriendo con su cuerpo. Cuando usted tiene un dolor de espalda, todo su cuerpo sabe que tiene un dolor de espalda. Todo su cuerpo sabe. Es por eso que el cuerpo de Cristo tiene que ser así, transparente, porque para Dios somos transparentes. Que no haya nada oculto, hermano, para que seamos felices, para que vivamos realmente como Dios quiere que vivamos. Y si no hay nada oculto, todos vamos a andar felices, hermano, conversando las cosas frente a frente, amándolos. Que las conversaciones sean respaldadas por el amor, no por discordia. Si hay discordia hay que sacarla, porque no cuadran en el cuerpo de Cristo. No echar a la gente, sino que ordenarla, sanarla, limar aspereza, porque a veces hay aspereza entre hermanos, hay que buscar una lima, ahí, limar, espiritualmente hablando, para que esas asperezas salgan y los abrazos sean realmente abrazos. ¿Entienden? Porque hay abrazos que no son abrazos. Hay besos que no son besos. Así me explico. Todo debe ser real. Porque Dios nos está mirando. Y si Dios nos está mirando, no podemos ocultar nada, hermano. Y si queremos agradar a Dios, debemos partir de aquí, amándolos los unos a los otros. Bendito sea el nombre de Dios. Dice también, Hebreos 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso lo vemos en Salmo capítulo 2, versículo 7. Ahí el salmista, ¿no es cierto?, profetizando referente a nuestro Señor Jesucristo. Si no lo tiene, lo puede leer. ¿Cuál era? Salmo 2, 7. Y hay otro salmo que es 110, verso 4, que también dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 2:7 dice así:
yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, 110:4. Amén, 110:4, ¿cierto? Leemos palabra de Dios. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según en el orden de Melquisedec. Amén. Después vamos a hablar de este sacerdote. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, Cristo cuando se humanó, cuando estuvo aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, estamos hablando de Jesús, aquel que se humanó, aquel que se hizo carne, aquel que actuó como hombre, aquel que podía interceder por los hombres porque él era hombre. Y recuerden que Dios tomaba de los hombres al sumo sacerdote. Y él, en su carne, estaba haciendo esto, ruegos y súplicas con gran clamor, lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, él honraba a su padre. Un temor reverente. O sea, reverenciaba a Dios. Ese temor debe estar en nosotros. Ese temor reverente. El reconocimiento a Dios. La supremacía de nuestro Señor Jesucristo debe ser y debe estar dentro de nuestro corazón, reconociendo esa supremacía de Cristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuánto padeció nuestro Señor? En el último momento, en lo del último año, sufrió mucho. ¿Y aprendió qué? La obediencia. Tuvo que sufrir el Señor como un hombre y aprendió obediencia. Ahora van a decir, pero si era Dios, sí, pero aquí estaba como hombre. 100% hombre y 100% Dios, porque no dejó de ser Dios, solamente se sacó su autoridad para poder actuar como nosotros, como un ser humano, para sentir, para dolerse por los demás. Por eso dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda librarnos, sino que uno que ya pasó por todo, que sufrió, y puede Él interceder por nosotros. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Cuántos somos obedientes? Como el Señor Jesús. Y Él dice, ser como yo. Y habiendo sido perfeccionado, aquí perfeccionado quiere decir que Él era imperfecto. Aquí la palabra en griego es teleido, que quiere decir perfecto. Y habiendo sido perfecto, vino a ser autor de eterna salvación. Autor de eterna salvación. Usted es salvo no por 2 días y por una semana. Usted no es salvo hasta que se muera. No, usted es salvo por toda la eternidad. Gloria a Dios. ¿Para qué es eso? Para todo lo que le obedece. El solo hecho de que usted haya reconocido al Señor Jesucristo le hace una persona
de estas, salvas por siempre, por Cristo Jesús, porque su sangre no se derramó en vano. Su sacrificio no lo hizo para que usted fuera salvo 2 semanas o 3 semanas. Su sacrificio fue para toda la vida y para toda la eternidad. Y habiendo sido perfecto, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, el autor dice así. Recordemos que el autor a quien le estaba hablando eran personas que estaban claudicando, estaban retrocediendo, le estaban dejando a Dios por las cosas que le estaban ocurriendo. Entonces él le dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y le dice, acerca de esto, o sea, de lo que dijo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuantos habéis hecho tardos para oír. Habéis sido hechos tardos para oír. Por eso el autor no podía explicarle quién era Melquisedec. No le podía explicar por qué ellos se habían hecho tardos para oír, para entender. Porque ellos lo único que querían era que fuera liberado del dominio romano. Porque había una promesa, había una profecía. Iba a venir el Mesías y lo iba a libertar. Lo iba a hacer libre. Y ellos pensaban y anhelaban salir de esa esclavitud romana. Y cuando vino Jesús, muchos creyeron en él. ¿Por qué? Porque pensaban que iban a salir de la esclavitud romana. No asimilaban que eran esclavos del pecado, de estar apartados de Dios. ¿Qué significa? El griego, pecado es jamartía, que quiere decir errar el blanco. O sea, ellos estaban totalmente errados pensando muchas cosas, sí. Saber que Jesús había venido y había abolido toda la ley, todas las ceremonias, todos los ritos, todo lo que se hacía, porque era sombra de lo que había que venir. ¿Y quién tenía que venir? Era el Señor Jesús. Amén. Y cuando vino, y a ellos les predicaron, Pablo, el apóstol, les predicó, o el autor les predicó, ellos creyeron en Jesús. Pero lo creyeron como el libertador que venía a libertarlos de la esclavitud romana. Y como pasaba el tiempo y no sucedía nada, al contrario, eran perseguidos, ellos determinaron retroceder porque al parecer no era el Mesías que estaban esperando. No era el libertador que está, porque ellos estaban esperando un caudillo, alguien que los sacara de esa esclavitud. Y por esa situación no entendían lo que este autor le estaba escribiendo. Por eso que le dice, no es imposible, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, o sea, difícil a ellos, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, aquí maestros no es la palabra diragé, que es, o didáctalo, que quiere decir maestro de un aula, o un profesor. No, aquí quiere decir un experto. Siendo ya expertos después de tanto tiempo, porque había pasado mucho tiempo y tenían que haber ya sabido mucho, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Yo conozco hermanos que tienen muchos años en la iglesia, pero no son maduros en la palabra de Dios. No se instruyen en la palabra. Y uno le explica y después tiene que explicarle de nuevo. ¿Por qué? Porque uno puede explicarle 3 veces, pero si no lee la palabra, si no indaga, si no escudriña,
va a volver la otra semana y va a preguntar lo mismo. Porque usted tiene que indagar en su casa. Sí, es como las tareas que dan antes y después, ahora no dan tareas de la casa, pero antes dan tareas. Escribíamos, ¿no es cierto? Bueno, en mis años lo hacían escribir y después lo daban tarea para que en la casa siguiéramos buscando y lo daban tarea de buscar información y hacer cosas, ¿no es cierto? Y uno iba aprendiendo porque Le daban tarea y seguía trabajando en su casa. ¿Verdad? Aquí no hay necesidad de decirle tarea para la casa porque hay tarea. Para aprender más. Porque mire, yo no le voy a hablar del Melquisedec, usted va a tener que buscar en su casa quién era Melquisedec. No es que usted sea un tardo como ellos, no, quiero porque yo no voy a cansar de enseñarlo en este día. Pero la otra semana sí vamos a hablar de Melquisedec, pero usted también tiene que introducirse en su casa. Amén. Y así vamos a ir aprendiendo todos y vamos a ir creciendo para poder después defender la palabra del Señor. No contender, sino que defenderla. Amén. Porque queriéndose ya maestros, o sea, expertos, de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de la leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa, y aquí podemos ver muchos casos, ¿no es cierto? Pueden haber enseñanzas que van a chocar con muchos, porque son alimentos sólidos. ¿Entienden? Y aquellos que están acostumbrados solamente a la leche, no al alimento sólido, va a chocar la enseñanza. No, eso no. No, muy difícil. No creo. No creo porque yo fui enseñado de esta manera, así me enseñaron, yo aprendí así. Y lo que usted me está enseñando, no. ¿Por qué? Porque es alimento sólido para aquellos expertos. No para aquellos que no son expertos, que son inexpertos, aquellos que todavía viven de dogmas. Dogmas son cosas que han inventado, que han creado las iglesias y la han puesto ahí como doctrina dentro de la iglesia. Cosas, por ejemplo, que yo siempre lo digo, el pelo. El hombre tiene el pelo corto, la mujer pelo largo. Son dogmas. Cosas que se introdujo por una mala información, por una mala enseñanza referente a cuando la Biblia nos habla que la mujer debe usar el pelo como velo. Esas son malas informaciones, son informaciones mal enseñadas. Cuando dice que la mujer no debe vestir ropa de hombre, y la mujer, el hombre ropa de mujer y la mujer ropa de hombre, no quiere decir vestimentas, sino que aquí se está tratando de la homosexualidad. El hombre no debía vestir como mujer, no debía mostrarse homosexual. Y la mujer lesbiana. A eso se refería. No se refería a que la mujer no podía. Y es más, en ese tiempo todos usaban túnicas. La única diferencia de las túnicas es que la túnica de la mujer era más decorativa. Y la del hombre era una túnica, de un solo color, nada más. Entonces todos usaban túnicas. Entonces se tomó eso y dice ahora la mujer no debe usar pantalones. Silencio. No es pecado usar pantalones. Mis hermanos, son dogmas que las iglesias han tomado para poder tener en cierta manera un control. No que hay un libertinaje dentro de la iglesia. No, porque la Biblia también dice que no deben vestir ropa indecorosa. ¿Me entienden? O sea, sobrios. Debemos ser sobrios.
el Señor, pero que esa libertad no se convierta en libertinaje. Amén. Bien. Este fue un preámbulo, no me peguen, de hermano, que algunos me miran feo, pero mi hermano, es así. El siervo de Dios tiene que estar bien con el Señor. Su interior debe ser un templo para el Señor, un templo para el Espíritu de Dios. Su vestimenta, cuando usted parta no va a estar, no hay. Pero vistámonos decorosamente. Y así a nadie le va a traer problemas. Cada uno vista como pueda vestirse. Porque a veces no tenemos lo que otros quieren que tengamos. ¿Me entienden? Hay personas que no tienen una buena vestimenta, pero tienen limpiecito. Y no le puede decir usted, no tiene que vestirse, venir con un blazer, con falda y un vestoncito bonito. No, porque no todos tienen. Estamos y tenemos que vivir la realidad, hermano. Y no poner carga sobre los demás. Porque Jesús dijo, trató de hipócritas a aquellos que querían que llevasen carga que ni ellos podían llevar, pero le exigían. El Evangelio es amor, y el amor significa que usted acepta a todos, porque Jesús lo aceptó. ¿Quiénes somos nosotros para no aceptarlo? Todo lo que el Antiguo Testamento habla en la sombra de lo que había de venir. Ahora, no quiere decir que vamos a dejar el Nuevo Testamento, no, porque el Nuevo Testamento habla del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento habla del Antiguo Testamento. Los dos se unen. Nada sabríamos si no tuviésemos el Antiguo Testamento. Fíjense que los del Antiguo Testamento nunca supieron lo que sabemos nosotros ahora. Porque ahora nosotros tenemos los libros del Antiguo Testamento y podemos ver lo que aconteció. Amén. Ellos lo sabían. Claro, Dios le revelaba muchas veces, pero no le revelaba todo. Y siéntase privilegiado, hermano, de saber todos los acontecimientos que ocurrieron en ese tiempo. Es más, al saber todo lo que ocurrió, deberíamos estar adorando al Señor, bendiciendo al Señor, porque no nos ocurrió a nosotros. Qué terrible, hermano. Sigamos. Porque debiendo ser ya maestros, dijimos ya, ¿no es cierto?, que es experto, después de tanto tiempo tener necesidades que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros movimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a aceptables que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Aquí dice inexperto. O sea, arriba dice experto, aquí dice inexperto. En la palabra de justicia, porque es niño. ¿Cuántos niños hay en la iglesia hoy en día? ¿Cuántos niños que no saben que la Nueva Jerusalén va a bajar a la tierra? Que no saben nada del Apocalipsis porque la iglesia no les predica el Apocalipsis porque se van a asustar. Porque habla de mucho terror. Pero ¿saben que el Apocalipsis es un libro de amor? Es un libro que muestra el amor de Dios por todos. Porque hasta el último momento manda predicadores, manda que se arrepientan. Apocalipsis se destaca por eso, no se destaca por todas las cosas terribles que pasan, no, se destaca por el amor del Señor. Porque Jesús, Dios mismo, mandó ángeles a predicar, mandó a esos dos testigos que estuvo los 3 años predicando. Los 144,000 sellados que también salieron a predicar durante ese tiempo, hermano. Ese es el amor de Dios. Y
porque hasta el último Dios te da la oportunidad para entregar o para reconocer el señorío de Cristo. Hasta el último momento, Dios da la oportunidad. Así que no miren a Dios como alguien que va a destruir el mundo y va a cambiar todo. Mírenlo por el amor que los tiene. Porque Apocalipsis no quiere decir terror, quiere decir revelación. Está revelando Dios lo que va a acontecer, pero también está revelando que puede perdonar, que tiene la oportunidad para arrepentirse. Esa es la revelación que Dios le da por medio del ángel, a través del ángel se lo da a Juan. Y gloriosa esa mañana cuando nuestro Señor nos llama. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuáles son aquellos maduros? Ustedes son maduros, porque ustedes van a aprender, porque ustedes están ahí. Quieren saber más. ¿Cuáles son los inmaduros, los inexpertos? Los que se preocupan de otras cosas. Aquellos que voy a leer un texto en la mañana. Ay, voy a orar. Pero voy a orar porque es obligación. Porque tengo que orar. El inexperto es ese que ora porque quiere que orar. Ese es un inexperto. El experto, el maduro, es aquel que ora porque su vida es de oración. No porque lo están mirando, no porque, por un compromiso, no. El maduro ora porque anhela tener una relación con Dios, conversar con Dios. En todo lugar, hermano, no hay tiempo, no hay momento en el cual usted puede decir, no, ahora no, en todo tiempo, hermano. Amén. Por eso la Biblia, orar y velar y orar. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Sí, Señor, amén. Dice que el espíritu quiere, pero la carne se opone. Cuando está trabajando, usted hable con el Señor, hermano. Él está ahí. Si es verdad, está aquí, sí, está acá, pero está allá afuera, está en todo lugar. Amén. La presencia de Dios está en todo lugar. Usted no puede coartar un lugar para Dios, porque Él está en todo lugar. Ahí donde usted está trabajando, ahí está Él, está esperando que usted le diga gloria a Dios. Que usted le diga gracias, Señor. Que usted le diga gracias a Dios por estar en este lugar. Quizás no va a gritar, pero en su corazón lo va a decir. O va a balbucear, pero Dios le va a escuchar. Porque Dios escucha todas las oraciones. Bendito sea el nombre de Dios. No seamos inexpertos. No seamos inmaduros en nuestra manera de pensar. Seamos maduros. Seamos maduros. Fíjese que los jóvenes, la mayoría de los jóvenes son inmaduros porque no tienen experiencia. Porque la vida tiene que dar experiencia y ir madurando. Pero hay cristianos que tienen años en el Evangelio, hermano, años. Y todavía no maduran. Todavía están pasando raya por un corte de pelo, por un vestido. Todavía pasan raya con eso. Son inmaduros. Pablo le dice, ¿cómo le dice a ellos? Por amor, ya me voy a acordar. Tengo una memoria muy buena. Por amor a los débiles. Así lo dice Pablo. Pero por amor a los débiles voy a hacer esto. Por amor a los débiles lo voy a decir de esta manera, porque los débiles se pueden sentir mal y se van a ir de la iglesia. Por conciencia. Claro, no la conciencia de nosotros, sino la de ellos.
¿Por qué? Porque nosotros estamos tranquilos en el Señor, pero si alguien quiere y me dice, ¿sabe qué? Quiere usar corbata. Aunque a mí no me gusta usar corbata, por amor a Él lo voy a hacer. Para que se sienta bien. Un día un hermano me dijo, usted está leyendo una Biblia que va a poner a todos confundidos. Por amor a Él, traigo la Reina Valera. Por amor a Él, pero ahora no viene. Pero la traje, la he traído todos los días, por amor a Él. Amén. Sí, es lo mismo. Es más, o sea, aclara muchas cosas. Ya más tarde. Pero en fin, son cosas que uno tiene que ir sacando. ¿Por qué razón? Porque afectan la gloria de Dios. Al cuerpo de Cristo también lo afecta. Entonces debemos vivir, porque ya no estaríamos libres, entonces, como Jesús dijo que seríamos libres. Estaríamos esclavos de muchas cosas. Somos libres, pero no usemos la libertad como libertinaje. Ahí hay que tener cuidado. Aquí en la iglesia hay un respeto. Si la pastora dice el sábado todos con terno, todos con terno. Porque respeto, normas, es un decir solamente. Amén, es un decir. Pero hay situaciones, ¿no es cierto?, en las cuales hay formas de vestir. ¿Amén? Hay formas de vestir. Y ustedes me entienden cuando digo eso. Por ejemplo, a la cena, todos vinieron, se veían bonitos. Se veían bonitos. Todos venían empaquetados. Pero en fin, así la cosa. Mire, ¿usted cómo anda ahora? ¿Alguien le dice algo? No, porque esto se lleva en el corazón. Amén. Si su corazón es conforme al corazón de Dios, ¿qué importa lo demás? ¿Qué importa la vestimenta? Pero decorosamente. Amén. Si un día hay un joven con pantalón corto, no le diga nada porque no sabe todavía. Él solito va a darse cuenta, va a mirar para todos lados. Y ahora que nadie tiene pantalón corto, a la otra semana le dice pantalón largo. Si alguien entra con gorro, no le diga nada. Va a mirar que alguien tiene gorro, se lo va a sacar. Ahora es un poquito duro, a lo mejor no se lo saca, pero no le diga nada. Va a llegar después, va a llegar sin gorro. Porque quien hace la obra es Dios. Amén. No somos nosotros. Nosotros no podemos obligar a nadie porque Dios ya lo trajo, Dios ya lo tiene seleccionado. ¿Quiénes somos nosotros para decirle tú sales porque andé con pantalones cortos? Vale. Dios lo seleccionó, Dios lo llamó. ¿Quién soy yo para determinar que alguien salga de acá porque tiene vestido de otra manera? No, nadie. Somos parte, cada uno del cuerpo de Cristo, debemos amarnos tal como somos. Amén. Y amémoslo de verdad, hermano mío. Sí, es que el problema es eso. Pero eso ya es resorte de cada uno de nosotros. Ya Dios tratará con cada uno de nosotros. Yo no puedo decirle a usted que hay que tratar bien a la persona, no. Porque la palabra lo dice, no lo digo yo. Amén. La palabra dice, amados los unos a los otros. Es más, Jesús orando, ¿no es cierto?, al Padre le dijo que sean ellos, así como nosotros somos uno. Que también ellos sean uno. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, dice que todos estaban en ánimo juntos. Un mismo sentir. ¿Cuál era su sentir? Estaban esperando la promesa que le dio nuestro Señor Jesucristo. Que guardaran ahí, se cuidaran ahí, que estuvieran ahí, porque iba a venir el Espíritu Santo. Y dice, y seréis testigos. Usted es testigo, no testigo de Jehová, usted es testigo. Ahora, en realidad, miren hermanos,
nosotros realmente somos testigos de Jehová. Porque testificamos de Él. Pero testificamos la verdad. No algo que arreglar, no al estilo del hombre, sino que al estilo de Dios. Somos testigos de Cristo. Somos soldados de Jesús también. Porque salimos a la guerra. En el momento que entramos en Cristo ya somos soldados. Todos los días tenemos batalla. Todos los días. No hay un día que no tenga batalla. Siempre hay batalla en tu vida. Siempre, mi hermano. Pero esa batalla, ¿quién las puede tomar? Jesús. Porque Él dijo, trae todas las cargas que yo os haré descansar. Y eso es cuando nosotros aprendemos a entrar en el reposo del Señor, lo que hablamos la semana pasada, cuando entramos en el reposo del Señor, hacemos eso, vivimos en paz, vivimos tranquilos. ¿Están peleando al lado? Te alabo, Señor. Bendito sea Dios. Qué paz tengo, qué paz tengo. Yo le estoy diciendo que tengo paz. Están pasando muchas cosas en mi familia, pero yo tengo paz. Sí, hermano. Tengo un problema tan pequeño, pero para mí se había hecho un mundo, pero tengo la paz de Dios. Mi hija tuvo que irse a La Serena porque le tocó, ya comenzó en la universidad, me tocó allá en La Serena. Nunca me había apartado de mi hija. Y ahora está allá en Serena, en la casa de una hermana mía, y tuvo que irse mi señora conmigo, para poder ambientar la visita familiar, pudiese ya, una vez que ya aprendiera todo, hiciera de amistades, y también estamos buscando un cierto asunto para que esté ahí en una casa, de una residencia, pero para eso hay que hacer trámites y estar en esa, pero eso va a ser hasta abril. Y yo voy a estar solo aquí. Gracias a Dios que está el celular y estamos todo el día hablando por videollamada, conversando, antes de tanto conversar, me levanto, acá algo conversando. Nosotros nos amamos. 33 años con mi señora y es como si estuviera el primer día. Sí, los amamos mucho. Y yo creo que Dios está ahí, ha tratado con nosotros. No ha sido fácil el caminar como matrimonio en el sentido de que hemos tenido dificultades para tener las cosas, para tener la casa y otras cosas más. Pero entre nosotros siempre lo hemos apretado, hemos tenido ese cariño entre los dos. Los problemas que se vienen de afuera, o también con nuestros hijos, que de repente hay situaciones que tratamos nosotros de que eso quede afuera de nuestro amor. ¿Sí? Así es la vida de un matrimonio. ¿Sí? Porque los hijos se van y el matrimonio queda absoluto. ¿Sí? Va a ser el día, yo lo estoy experimentando, yo ahora estoy solo, bueno, estoy con mi otra hija, pero es como si estuviera solo, que ella va a estar trabajando. Y llega la noche, ella llega a acostarse y al otro día todos saben, no hay una interacción, solamente el día sábado y domingo que podemos ver. Pero en fin, no sé por qué me fui para ese lado, pero por la paz de Dios. Y esa paz de Dios es inconfundible, hermano. Es inconfundible. Cuando usted tiene paz, usted lo publica. Cuando usted está bien, usted lo publica. Tiene que publicarlo, tiene que hablarlo, tiene que hacer que las otras personas también entiendan que la paz viene de Dios. Juan decía que venía predicando el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. ¿Y quién es la paz? Es Jesús mismo.
Y cuando Juan lo vio, dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, es ahí el Cordero de Dios. Es el que da paz. Viene la paz. Vamos a tener paz. El único que tiene paz es aquel que tiene a Cristo en su corazón. Nadie más. Si usted lo experimentaron, manténganlo. Siga firme. Y hágase más experto cada día. No se quede siendo inexperto porque va a sufrir. Busque de Dios cada día. Anhele a Dios en su corazón. Lea la Escritura. Busque de Dios. Desea con todo su corazón despertar en la mañana y darle gracias a Dios. Al acostarse, darle gracias al Señor. Al llegar a un trabajo, antes de trabajar, orar a Dios. Para que el Espíritu Santo guíe sus manos, guíe su mente, guíe su corazón, guíe todo lo que va a hacer. Y que las cosas van a salir bien para la gloria de Dios. Porque quien va a notar eso va a ser la gente al cual usted está haciendo trabajo. Este es un buen maestro. Esta persona trabaja sin que le digan que trabaje. Es decir, que es cristiano. Porque han venido muchos que dicen ser cristianos, pero su ejemplo dice todo lo contrario. Me llevan las cosas, llegan tarde, se quedan delante, retornan por todas las cosas. Porque hay trabajadores que dicen, no, yo no hago eso porque me contrató para esto. Pero a veces es necesario hacer algo porque es una necesidad de la empresa que se ocupe en algo. Y uno tiene que hacerlo. Para la gloria de Dios, para que hable el bien de Dios. No para que hable el bien de nosotros, porque de alguna manera igual van a hablar mal de nosotros. Pero cuando usted hace las cosas bien, la gloria es para Dios. Amén. Si hasta las manos usted está dando la gloria a Dios. Y usted es portador de la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, porque cuán gran misericordia tienes para con nosotros, Señor. Y que aún siendo como somos, Señor, tú permitiste, Señor, que tu Hijo viniese a este mundo, a morir por nosotros, Señor, a colocarse en el lugar, Señor, de ese animalito, Dios eterno, a colocarse en el lugar, Señor, que nosotros teníamos que tomar, Dios. Pero tu amor es grande, Señor. Tu amor es maravilloso, Dios. Gracias, Dios amado, por mis hermanos que están aquí presentes, Dios. Por ese deseo, Señor, de aprender de ti, Señor. Padre, de crecer, Señor, en tu palabra, de crecer en el Evangelio, Dios amado. De ya no ser, Señor, mi Dios, personas inexpertas que solamente toman leche, sino personas adultas que están buscando, Señor, conocer más de ti, Señor. Padre, gracias por ello. Te ruego una bendición especial para cada uno de ellos, Señor. Padre, que esa bendición, Señor, alcance a mi familia, Dios amado. En salud, Señor amado. Que cada uno, Señor, reciba conforme te ha pedido, Señor, y conforme a tu voluntad. Padre, te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a Dios sea toda la gloria. Amén. El Señor te bendiga.